la ayuda que nuestra vida necesita. Pero cuando nuestro corazón está afectado por la prueba, regularmente perdemos el norte, nos distraemos, nos desenfocamos. Y cuando esto sucede, pues esta crisis genera una serie de consecuencias que terminan alejándonos del Señor. A veces nos cansamos del proceso y estamos tan agotados espiritual y físicamente y emocionalmente que hasta nos da pena, nos da dificultad, nos cuesta orar, porque llega el punto que decimos, Dios debe estar cansado de escuchar la misma oración. Ya yo estoy cansado de hacer la misma oración. Y esa clase de experiencia termina enfriando nuestros corazones. Es un caldo de cultivo para que el enemigo aproveche y nos desconecte de la fuente de vida que es Cristo. Pero en este día el Espíritu Santo nos recuerda por medio de su palabra cuál es el propósito del Señor en la iglesia. Que tú y yo seamos parte del ministerio de la restauración. Amén. Algunos de nosotros, dice Isaías 58, verso 12, acompáñame ahí por favor, Isaías 58, versículo 12. La palabra del Señor nos dice, algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Que el Señor añada gracia a su palabra. Qué maravilloso, qué poderoso este mensaje. El Señor lo primero que muestra aquí es que dentro del pueblo de Dios hay un ministerio. La palabra ministerio significa servicio. ¿Ok? Dile al que tienes a la par, la palabra ministerio significa servicio. Amén. Cuando hablamos del ministerio de la restauración, estamos hablando del servicio que el Señor nos está llamando a ejercitar a todos nosotros como iglesia. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice muy claramente que algunos, míralo bien, algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. ¿Por qué habla de algunos? Porque no todos están identificados con el propósito de la iglesia, porque a la iglesia muchas veces venimos por la necesidad del momento, no necesariamente por la convicción que debe haber en nuestro corazón de que Cristo salva, restaura, cambia y transforma nuestras vidas. La mayoría está buscando una solución a un problema. Cuando encuentra la solución, puede que su corazón se aparte del Señor, o cuando encuentra la solución, puede que su vida se desconecte del propósito del cual tú y yo tenemos que ser parte. Por eso es que la Biblia dice algunos, y esos algunos somos tú y yo, somos nosotros que hemos entendido la esencia del Evangelio, la esencia del llamado de nuestro Señor a nuestra vida, es que seamos parte del ministerio de la restauración. El Señor dice que Él nos llamó de las tinieblas a la luz para manifestarnos las virtudes que hay en Él. Y la principal de todas es la capacidad que Dios tiene para transformar, para restaurar. Y tú y yo no podemos quedarnos al margen de esta bendición. Tenemos que ser esos algunos que han entendido el poder que hay en Cristo para ser conocidos como reconstructores de muros y como restauradores de casas. Aquí nosotros vemos las dos fases de la restauración. Mira qué interesante. Nosotros podemos estar dedicados a la mejoría, el desarrollo, el crecimiento de nuestros hogares. Pero si pasamos por alto las fases de la restauración en Cristo, nos podemos estar perdiendo de lo mejor. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos muestra en Isaías 58, versículo 12, que hay dos cosas que tienen que ser restauradas para que nuestra vida funcione. Hay dos cosas
imprescindibles con las cuales tenemos que contar, que debemos conocer para que la obra del Señor aplicada a nuestra vida muestre resultados. Tú estás viendo tus hijos en crisis, tú estás viendo tu hogar, tu matrimonio, tus finanzas en crisis. El Señor te dice: hay dos maneras de comenzar a ver restauración y luz en medio de ese proceso que te encuentras. Primero, tienen que entender que se tienen que reconstruir los muros. Una ciudad que no tiene muros, una casa que no tiene muros, es vulnerable a cualquier ataque que pueda sufrir de amenazas externas. Somos vulnerables para que cualquier cosa nos vuelva a afectar una vez hemos tratado de reconstruir nuestras vidas. Y muchas veces estamos trabajando en el hogar, estamos trabajando en el matrimonio, que es un proceso interno, y damos un paso hacia adelante y 20 hacia atrás. ¿Por qué razón? Porque Nehemías entendió que aunque Jerusalén se estaba reconstruyendo, necesitaba muros. Y por eso Dios le dio la unción y la gracia a Nehemías para que en 52 semanas se reconstruyeran los muros de la ciudad y él poder darle estabilidad a la obra. El templo se estaba restaurando. Se estaba restaurando la comunión con Dios. Se estaba restaurando el orden civil en el pueblo. Las personas estaban recobrando fuerzas. Pero alrededor del pueblo habían enemigos, Tobías, Sanballat, en el árabe, que no le interesaba que Jerusalén resurgiera. Y comenzaron a atacarles, primero a través de la intimidación, la primera arma que usa el enemigo en la guerra espiritual contra nosotros. Y Dios sabía que lo que seguía para poder establecer la obra en medio del pueblo era que se reconstruyeran los muros. Por eso Isaías dice: aquel que es entendido en la voluntad del Señor será conocido como quien reconstruye muros. ¿Cuáles son los muros que en tu hogar se han caído? Y no necesariamente los muros tienen que estar caídos para que el enemigo aproveche sus estrategias contra nosotros. Porque puede que el muro esté levantado, pero hayan brechas, hayan ventanas, hayan puertas abiertas. Y mientras no tomemos las medidas adecuadas y se reconstruyan los muros, no veremos el propósito del Señor establecerse en nuestra vida, porque daremos un paso adelante y veremos que habrán 15, 10, 7 pasos hacia atrás. Y ahí es que viene la frustración, porque damos lo mejor de nosotros y decimos: pero es que yo oré, me metí en ayuno, le dije al esposo, únete, a la esposa, vamos a orar, a los hijos, y comenzamos a ver que las cosas estaban cambiando. Y viene este problema y lo derrumba todo otra vez. Ok, pero tú estás orando. Sí, trabajo interno. Ok, pero tú estás compartiendo con la familia. Sí, trabajo interno. Ok, pero tú estás haciendo un trabajo correcto con las finanzas. Sí, claro que sí. ¿Y dónde está el problema de los muros? En las medidas que debemos tomar para salvaguardar el trabajo que Dios está haciendo al interno de nuestros hogares. Podemos tener buenas intenciones, pero si los muros están abajo, no veremos buenos resultados. Entonces, la siguiente etapa en el proceso de restauración son las casas. Entonces, nos hemos dedicado a nuestros hogares, hemos olvidado la importancia de los muros, pero para que se proteja la obra al interno del hogar, lo espiritual, lo emocional, lo que estamos dando para ver buenos resultados, hay que aprender a levantar muros. Y de eso se trata el tema de hoy. La labor más maravillosa que tú y yo podemos protagonizar es la de la restauración. No hay nada más remunerador que ver una familia en crisis
o ser parte de una crisis y experimentar el poder de Dios a través de la restauración. Esto es poderoso. Nada remunera más, nada trae más gozo que ver que los hijos estaban separados de los padres, vuelven a conectarse, que los padres se estaban dividiendo y vuelven a conectarse. Esto no tiene comparación con nada. Nada nos da más gozo que ver el poder de la restauración de Dios operar en una vida o en una familia. Pero tenemos que ser parte de esos conscientes, de esos algunos que estamos dispuestos a enfocarnos en lo que el Señor nos está diciendo. Así como Israel, en el momento en el que se está dando esta palabra, estuvo en un momento, en un tiempo delicado, tú y yo también lo estamos enfrentando hoy día. Israel estaba en un proceso post-exilio. Vinieron los babilónicos y se llevaron el último grupo de hebreos que quedaba en la tierra de Israel, los de Judá, porque los del norte de Israel, cuya capital era Samaria, cayeron ante los asirios. El primer golpe que se dio sobre el pueblo de Israel, producto del pecado, fue sobre Samaria, que era la capital de Israel, que se dividió luego de Salomón el reino en dos. El del norte, sobre el reino del norte ya había caído bajo la opresión de los asirios. Los asirios fueron conquistados por los babilónicos y los babilónicos terminaron conquistando a Judá, el reino del sur, que era el último que quedaba, cuya capital era Jerusalén. La tierra donde fluye el agua, la tierra donde la bendición del Señor fluye. Entonces, cuando Jerusalén cayó, vino un tiempo de crisis, porque ellos fueron llevados a una tierra extraña. No tenían voz ni voto. Estaban en esclavitud y esto trajo amargura a los corazones. ¿Y cómo se sienten hoy muchas familias? Esclavos de las deudas, del dolor, de los procesos. Nosotros, en medio de estos procesos, debemos entender que el poder de Dios se mueve, fluye a favor de nosotros a través de la restauración. Porque Dios permitió esto, pero tenía un propósito. Que el pueblo pudiera entender el lugar que Dios ocupaba en sus vidas. Por eso le dice al profeta Isaías: algunos de ustedes se van a constituir en restauradores de muros y constructores de casas. Y por eso Dios levanta luego a un hombre llamado Nehemías, que hizo los muros, a otro Zorobabel, que guió el primer movimiento de personas desde Babilonia hasta Jerusalén nuevamente. Y luego un siervo de Dios llamado Esdras, que fue el encargado de hacer volver el corazón del pueblo a Dios a través del mensaje de la palabra. Esto fue un proceso. Dile al que está a tu lado: Dios restaura, pero hay un proceso. Tú y yo estamos en el problema. ¿Y qué queremos? En el problema queremos resultados. ¿Y cómo queremos los resultados? Así. Y Dios dice: hay un proceso. ¿Y para qué sirve el proceso si no nos gusta? El proceso sirve para que no volvamos a repetir la misma prueba. Y cuando yo rechazo la prueba, me quedo dando vueltas en círculos en el proceso. Cuando en el proceso entendemos la voluntad de Dios y aprendemos a caminar con Dios, entonces Dios nos restaura y nos lleva de nuevo a la tierra donde fluye leche y miel. Nosotros estamos en el proceso de identificar la voluntad de Dios para volver a esa tierra. Pero para no volver atrás a padecer las mismas situaciones, tenemos que entender el proceso. Cuando Israel entiende el proceso, Dios levanta una voz entre muchos que también le sirvieron a él, pero nos estamos enfocando hoy en Isaías. Entonces le dice al pueblo: el espíritu de la obra del Señor se trata de la restauración.
Porque cuando tú y yo estamos en la crisis, ¿bajo cuál ley actúa la gente? La única ley que existe y funciona cuando una persona, una familia o una nación está en problemas es la ley de sálvese quien pueda. Por eso en el trabajo, hoy nosotros vemos que está operando el espíritu de sálvese quien pueda. Él te lleva desayuno, te da té, café y todo. Pero fue el que te clavó el cuchillo, habló de ti y te traicionó. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Éramos amigos, nos prestábamos dinero, nos llevábamos a la casa, cenábamos juntos. Dice David, el que mojaba el pan de mi propio plato me traicionó, refiriéndose a su mano derecha. Cuando ese general lo traicionó y mató a Absalón, me traicionó aquel a quien le di más confianza. ¿Tú sabes por qué? Porque en los momentos de crisis, la única ley que opera es la ley de sálvese quien pueda. Así estaba Israel, bajo la influencia del espíritu de sálvese quien pueda. Y Dios lo estaba llevando a la influencia del espíritu de restauración. Uno, un espíritu mundano de maldad, y otro, el espíritu de Dios de restauración y vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que definir bajo qué poder estamos nosotros actuando. Amén. Si bajo el espíritu de muerte, intimidación, odio, sálvese quien pueda, o el espíritu de vida. El que está bajo el poder del espíritu de vida, no importa lo que escuche, sigue adelante. Como usted no diga amén. Amén. Porque no depende de lo que está sucediendo en el ambiente, está conectado de arriba. Entonces, ¿qué pasa? El que está bajo el poder del espíritu de sálvese quien pueda, cae en ruina. Pero cuando una familia entra en ruina física, hace tiempo ya espiritualmente ha estado en una ruina, pero de carácter espiritual. Hoy tú y yo tenemos que procurar una espiritualidad sólida, porque lo que estamos viendo son hogares divididos, familias agobiadas y falta de comunicación. El resultado de este caldo de cultivo es una crisis emocional. Cuando no entendemos el plan de Dios, entramos en crisis, una crisis emocional. Y es ahí donde viene el estrés, la depresión, la ansiedad y toda la amalgama de dificultades que estamos viendo que prolifera en el ambiente en el cual nosotros nos encontramos. Y nos preguntamos, pero Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Mis abuelos no hablaban de estos temas. Cuando yo crecí no oía tantas situaciones como las que veo hoy. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo el mover del espíritu de sálvese quien pueda. Y lo que Dios desea hacer en nosotros y a través de nosotros es que opere el espíritu de restauración. ¿Por qué yo digo en nosotros? Porque antes de yo poder ser un constructor de muros y un constructor de casa y un restaurador de muros, yo lo tengo que experimentar en mi vida. Porque yo no puedo reconstruir un muro de otro si yo todavía no he reconocido las áreas de los muros de mi vida y de mi hogar que están en el suelo. Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo, yo no puedo enseñar lo que yo no soy. Por eso el Señor en este día, lo primero que nos dice es, algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades, para entonces ser conocidos como restauradores de muros y constructores de casa. Primero, ¿dónde está el trabajo? En tu ciudad, en ti, en tu casa, en tu vida, en tu corazón. Dios desea manifestar su poder en nuestras vidas. Restaurar implica traer reconciliación. Restaurar implica comunicación sana. Restaurar implica enseñanza de valores. Restaurar implica volver a poner a Cristo en el centro. Dice Gálatas 6:1. Amados hermanos, vamos a ver si este mensaje es para nosotros. Si otro creyente está dormido por algún pecado,
si está dominado por algún pecado, si está afectado por algún pecado, yo me detengo aquí y te hago una pregunta. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces cuando oyes, cuando recibes el mensaje, cuando estás conversando y te dicen, aquel hermano está en el suelo, está apartado, está en crisis? Yo te pregunto, yo Pedro, te pregunto, ¿qué tú haces? La Biblia dice en Gálatas 6:1 que cuando nos enteremos que alguien está en crisis, los que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino con ternura y humildad. ¿Por qué razón? Porque el que tiene sus muros en orden y ha construido su casa sobre la roca, cuando otro tiene dificultad, le puede prestar ayuda. Por eso la Biblia dice, los que son espirituales, los que han puesto a prueba la enseñanza del Señor, ¿qué tienen que hacer? Ir en búsqueda del que está en dificultad y ayudarlo. Pero ¿qué pasa? Todos nosotros hemos hecho eso. Todos nosotros en algún momento hemos encontrado a alguien triste y le hemos dado una palabra. Hemos sabido de un hermano que amamos y le damos el seguimiento. Hemos visto que alguien venía a la iglesia, se fue y le damos la llamada. ¿Y qué pasó? Y esto y aquello. Porque ese es el espíritu de la restauración. Pero ¿dónde está la clave? Y ya con esto termino. ¿Dónde está la clave? En que una cosa es entender el espíritu de la restauración y otra cosa es ponerlo en práctica. Amén. Yo lo estoy predicando aquí y algunos de ustedes están diciendo, ¿de verdad? Wow, mira, no vino doña Clara, hoy la voy a llamar para ver qué pasa. Sí, porque usted está oyendo el mensaje y es de la Biblia. ¿Y qué es lo que usted dice? Amén. Pero ahora te voy a explicar lo que significa poner en práctica el espíritu de la restauración. Cuando tú y yo nos involucramos en la obra de la restauración, ¿qué fue lo primero que recibió Nehemías? Flores. Recibió flores. Le mandaron cartas de felicitación. Se levantaron 3 enemigos. Se levantaron 3 enemigos. Y la mayoría de los cristianos, cuando ponen la mano en el arado, dicen, ay, espérate, yo estaba muy tranquilo. Y desde que yo comencé a cantar en el altar, esto es fuego y fuego, que me van a botar, que el vecino se levantó, yo nunca había tenido problemas con ese hombre, yo mejor me quedo como estaba antes. Aunque usted no diga. Sí, porque Jesús estaba tranquilito de que llegó Nehemías, se armó un lío aquí. Dijeron los líderes, ¿qué es lo que está pasando? Sí, porque dice la Biblia que el pueblo se desanimó. El pueblo se desanimó. Y Nehemías dijo, ¿qué está pasando? No, espérense, hermano, a la obra, con una mano trabajamos y con otra tenemos la espada en la mano. Enfóquense, porque Nehemías era un líder. Y el líder es entendido en los tiempos para mover al pueblo de donde está, donde debe estar. Cuando tú te involucras en el espíritu de la restauración, este ministerio requiere tiempo, esfuerzo y disposición. Tiempo, esfuerzo y disposiciones. Hay personas que tú las vas a visitar y te van a decir cuando tú llegues a la casa, ¿y ahora es que tú vienes? Después que todo se desbarató. Y tú dices, pero estoy viniendo por lo menos. Sí, pero ya no vale la pena. Tú te vas a detener por eso, porque eso fue lo que le hicieron a Nehemías. Y eso detuvo la obra, ¿no? Porque Nehemías estaba
enfocados. Por eso Isaías dice, algunos serán conocidos, no todos. Porque hay personas que de que ven el primer asomo de dificultad, en buen dominicano, arranca. Y nos estamos riendo, pero eso lo hacemos en el matrimonio también. Lo hacemos en el matrimonio. Ah, no, espérate, tú no eras así. Yo me casé para que me ayudaran, no para esta situación. Así no. Porque no queremos invertir tiempo. No queremos esforzarnos. No hay disposición. Hay predisposición. Dios le dijo a Josué, te toca guiar al pueblo ahora a la tierra prometida. Moisés lo trajo a la puerta, le dijo Dios, pero ahora a ti te toca llevarlo a la tierra prometida. ¿Y qué le dijo Dios? Esfuérzate. ¿Y a quién le dice que se esfuerce, que se valiente? Así que te dicen cuando tú llegas al gimnasio, prepárate. Sí, porque hay hermanos que llegan al gimnasio, duran 15 minutos buscando la forma y después 25 editando la foto. Caminan 5 y después se van. Y todo el mundo le dice, oye, te vi en el gimnasio. Y tú dices, sí, claro. Tengo una semana. Pero en la fe sucede igual. Oye, me te veo firme, orando. Sí. 25 minutos de queja, 3 minutos de lamentación, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Pero el Señor nos está diciendo en este día, no, tienes que invertir tiempo. ¿Qué significa invertir tiempo? Que tú vas a sentarte con el esposo y te va a salir con un desagrado. Que tú vas a hablar con tu hijo y no te va a decir, amén, era lo que yo estaba esperando, sino que te va a hacer una rabia. Que tú te vas a acercar al hermano y tú le vas a decir, vengo a pedirte perdón. Y vamos a decir, no, pero tú eres el que está, tú eres el más carnal de la iglesia. Eso es lo que va a pasar. Y en ese momento es que se tiene que activar el espíritu de la restauración. Por eso el apóstol Pablo dice, los que son más espirituales, que vayan. Los que han sido probados, que vayan, porque eso es inminente. Te tocará llegar a momentos donde tendrás que guardar silencio, escuchar. Y te van a dar queja y te van a echar la culpa. Y cuando termine, no puedes decir ahora me toca a mí. No, tienes que activar el espíritu. Yo sé que Dios te está hablando. Tienes que activar el espíritu de la restauración. Esa última palabra hiriente que te dijo tu esposa, que tú le dijiste, a mí nadie me ha hablado así. Eso es orgullo. Pero los espirituales reciben y callan. Porque dice la Biblia que nuestro Señor cayó de amor. Dios a nadie le prometió aquí otro camino que no haya sido el de la cruz. El que quiere ser mi discípulo, niéguese, tome. ¿Y dónde está la cruz? No salga a buscarla. La cruz significa evaluar el precio de lo que significa seguir a Jesús. No es una cruz física, es una disposición del alma. Por eso, el que está involucrado en la restauración tiene que invertir tiempo. Si usted no tiene tiempo para escuchar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a la gente, si usted no está dispuesto a esforzarse y no tiene la disposición de trasladarse y desprenderse de la comodidad y de todo, no ha entendido cómo funciona el evangelio. Cada familia aquí tiene que reconocer la parte del muro que se ha caído. Comunicación, espiritualidad, trabajo en equipo. Por algún lado el enemigo estuvo golpeando
esa pared. Y concluyo diciéndote lo siguiente. Un muro agrietado en una casa, si no se repara, pone en riesgo todo el edificio. Lo mismo ocurre en la familia. Si no restauramos a tiempo, se derrumba lo esencial. Ponte de pie. Si no restauramos a tiempo, se derrumba lo esencial. ¿Y tú sabes qué es lo más hermoso de este mensaje? Que todavía estamos a tiempo. Quizás tú estabas diciendo en tu mente, lástima que estoy demasiado tarde. No, no es demasiado tarde. Pastor, ¿y hasta cuánto tengo que aguantar? Regañadientes, insultos. ¿Hasta dónde tengo que aguantar? Más o menos hasta donde Cristo aguantó con nosotros. Por ahí es que anda. Pero recuérdate que esto no lo estamos haciendo solo. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo que nos va a dar la dirección. Y tenemos que tener esa conexión espiritual para poder entender lo que Dios está haciendo. Dios te trajo en este día para que tú entiendas de qué se trata la restauración. Y nos incomodó, nos puso a sudar para recordarnos que el Evangelio es mucho más allá de lo que pudimos haber pensado. El llamado no es cómodo, hermanos. El llamado incomoda. La Biblia dice que Jesús se levantaba muy temprano a orar. La Biblia dice que nuestro Señor se tuvo que desprender hasta de su propia vida para lograr el propósito de Dios. La Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, el que quiera ser grande entre ustedes, ¿qué debe hacer? Servir. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no vine a ser servido por ninguno de ustedes, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, cuando te vuelvan a insultar, si tú ibas a dar el abrazo y te detuviste, completa el abrazo y vuelve a abrazar. Y así como Jesús una y otra vez ha insistido con nosotros, vuelve a insistir, vuelve a tocar la puerta, vuelve a tocar la puerta, vuelve a tocar la puerta. Toca la puerta del cielo, toca la puerta de la gracia, muévete en el Espíritu. No te muevas en la carne, no te muevas en lo que tú sientes, no te muevas en lo que tú piensas, muévete en el Espíritu. Y deja que el Señor se ocupe. ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Dios quita, Dios mueve lo que no viene de parte de Él. Dios lo mueve, pero mientras Él ponga delante de ti la oportunidad, restaura, ama, entrégate, sirve. Que no se interrumpa lo que Dios te ha llamado a cumplir. ¿Tú sabes qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? Mostrar a Cristo. Tenemos que mostrar a Cristo. Tenemos que comunicar a Cristo. El Señor lo que está esperando de cada uno de nosotros es que podamos andar en su luz y en su verdad. Que podamos nosotros conectar con el espíritu de la restauración. Yo no te voy a decir, si no estabas preparado para esto, tendrás que moverte o hacer tal o cual cosa, porque donde vayamos, el llamado sigue siendo el mismo. Comencemos hoy. Comencemos hoy. Aquí cada quien sabe lo que el Espíritu Santo ha tocado en su corazón. Porque este mensaje el Señor lo ha permitido y lo ha enviado para que entendamos el para qué de todo lo que nos ha tocado vivir. Este es el día de sanar y ayudar a sanar. Este es el día de amar y enseñar a amar. Este es el día de entregar y enseñar a entregar. Padre, gracias
porque yo sé que en medio nuestro está operando el espíritu de restauración, que también obró en ti y a través de ti, Señor Jesucristo. El Evangelio no es cómodo y por eso nosotros te decimos sí. Así como dice tu palabra, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y nosotros te decimos en este día, heme aquí, Señor. ¿Dónde está la iglesia que le dice al Señor, heme aquí? Padre, yo te pido que cada uno de nosotros podamos ser instrumento en tus manos. Y los hogares que en este día estaban divididos, hoy tú los restauras. Las vidas que estaban desconectadas, hoy nos vuelves a conectar contigo. Los propósitos que se habían engavetado, tú los traes a luz otra vez, Señor. Porque este es día de restauración. Este es día de esperanza. Este es día de luz. Este es día de gracia. Este es un día de amor. Este es un día donde se tiene que manifestar el fruto de tu espíritu: paz, gozo, benignidad, mansedumbre. Y eso es lo que anhelamos que se mueva en nuestra vida hoy, Señor. ¿Por qué no aprovechas, iglesia, y le dices al Señor, heme aquí, Señor? Heme aquí, Señor. Aquí está mi corazón.